Bueno, pues hoy vamos a hablar de la guitarra flamenca y, cómo no, dar las gracias a vosotros, dar las gracias a vosotros que pertenecéis, si me lo permitís, a ese mundo de la música llamada clásica, si me permitís que le ponga esa etiqueta, que os acercáis al flamenco. Músicas que en realidad están muy hermanadas, mucho más de lo que nosotros podemos pensar, aunque hoy no sea el objetivo hablar sobre ello, pero sí quiero deciros que estamos muy estrechamente relacionados. Y el hecho de que en esta ciudad, en la ciudad de Granada, donde tenemos esta famosa orquesta, donde estáis vosotros como amigos de la orquesta, haciendo actividades continuamente relacionadas con la música, y en este caso con la música clásica y hoy con el flamenco, pues no puedo estar más que contento de este ciclo tan fabuloso que inició el día pasado con la conferencia y que vienen otras más por llegar. Espero hoy contar algunas cosas sobre la guitarra flamenca y pues también que veáis un poquito cómo suena esta música tan nuestra y a veces tan desconocida. Y quería daros este pequeño apunte para comenzar. Fijaros, aquí he recopilado rápidamente algunas de las frases que se llevan mucho en el mundo flamenco y fuera del mundo flamenco. Por ejemplo, había un antiflamenquista que se llamaba Eugenio Noel, que ya dijo aquello de «el cante no cabe en el papel». Lo decía así escrito, ¿vale? ¿Qué estaba diciendo? Fijaros, es tan buena, es tan inteligente, es tan maravillosa la música llamada clásica que cabe en un papel y cualquiera la puede entender, tiene unas pautas, sí, pero el flamenco es que ni cabe en el papel. Fijaros, ya le quitaba valor por el hecho de no caber en el papel. Bueno, pues deciros que ya se utiliza la escritura musical en el flamenco desde hace ya un montón de décadas. Hay investigaciones de todo tipo, hay partituras, tenemos ya de todo, así que el flamenco sí cabe en el papel. No me gusta el flamenco porque no entiendo, es que es muy complicado. Claro que es complicado, pero es que a lo mejor la música que nosotros escuchamos con la OCG siempre es fácil, vamos a llamarlo así. Eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Lo segundo, ¿la música qué es? ¿Para escucharla o para saber en cada momento? Aquí hay una cadencia perfecta, aquí está la primera frase A, exposición, reexposición. Principalmente la música es para escucharla, no hay que tener conocimientos para escuchar música, ¿sí? Si los tienes, la escuchas desde otro plano, pero si no, lo puedes escuchar igualmente. Así que eso de que yo no entiendo el flamenco y por eso no lo escucho, bueno, pues me pregunto yo si sabemos tanto de todas las músicas como para entenderlas todas, ¿no? Lo sientes, ¿te gusta? Lo haces, lo escuchas, ¿no te gusta? No pasa nada, pero no digas que es porque no lo entiendo, porque es muy difícil. No tiene pies ni cabeza, es todo improvisado. Esto venía sobre todo de los musicólogos o de gente como Glinka, el compositor, que vino aquí a Granada y estuvo escuchando a un guitarrista que se llamaba El Murciano, intentando escribir lo que hacía y se volvía loco, ¿no? Esto no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Sí lo tenía. Lo que pasa es que el maestro, lógicamente, no tenía formación suficiente para entender esa música que es el flamenco, que viene de una tradición oral. ¿De acuerdo? Pero claro que tenemos reglas, y muchas reglas. Una soleá tiene que tener una serie de datos. Si no los tiene, eso no es soleá, eso es otra cosa. Luego, eso ya son reglas, armonía, melodía, ritmo, estructura. Si no cumples eso, no es eso. Y si tú estás haciendo una forma sonata, la forma sonata tiene unas características. Bien, a eso es a lo que me refiero con lo de que sí, ya tenemos, el flamenco tiene reglas, aunque no las conozca. Una frase dentro del mundo del flamenco, sobre todo la flamencología antigua. Si no eres gitano, pobre y de Jerez, y lo has mamado, es decir, lo has vivido desde pequeño, ¿tú qué haces cantando? Dedícate a otra cosa. Esto es que hay que llevarlo en la sangre, ¿eh? Esto es racial. Bien. ¿Qué dice la investigación hasta ahora? Que no existe música en vena, existe música en sociedad. Si nosotros vivimos en una sociedad que practica determinado tipo de música, tenemos acceso a ella y es más fácil practicarla. Pero si no, no lo tendremos. No tiene nada que ver con cuestiones genéticas, ¿vale? Ni de geografía puramente dicho, porque la música que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, que hace la Orquesta de Granada, no necesariamente son de compositores que viven en el Albaicín, ¿verdad? Son de muchas partes del mundo. Bueno, pues con el flamenco igual, no hay que ser de Jerez ni hay que ser de determinada raza o determinada etnia para tener acceso a esa música, para poder hacer esa música. Yo siempre me gusta decir aquello de si para interpretar Beethoven tienes que hacer en Colonia, ¿vale? Tan absurdo como suena eso, sin embargo en el flamenco, no, flamenco hay que ser de Jerez, los de Granada, esos no cantan nada, ¿vale? Eso lo escuchamos nosotros hoy en día
Y claro, nos quedamos como diciendo, bueno, quizá la ignorancia a veces es muy atrevida, ¿no? Hasta ahora no hay investigaciones que demuestren que la música tiene procedencia genética. Y mientras no las haya, señores, esto son afirmaciones gratuitas. El flamenco hay que sentirlo para cantarlo. Claro, pero es que resulta que un violinista cuando toca yo qué sé qué, no tiene que sentirlo, es un robot. Fijaros qué argumento con tan poco peso. Todas las músicas del mundo hay que sentirlas para hacerlas con esa expresividad que requieren. Entonces, ¿por qué eso de que el flamenco hay que sentirlo? Claro, por supuesto, pero es que si va a tocar Chopin en el piano, eso tiene que sonar al estilo del autor. Tienes que expresar lo que expresaba el autor en esa composición. ¿Por qué solo en el flamenco? No, no, en todas las músicas se sienten, todas las músicas hay que sentirlas. Y pasamos a esta frase que me encanta, que dijo el maestro Falla: ni la música sería lo que es, ni la orquesta moderna sonaría como sonara, de no haber existido la influencia del cante jondo. El gran maestro Falla se dio cuenta, aunque ya habéis oído hablar de él, del tema del concurso, aunque tuvo algunos errores en su concepto, pero ya se dio cuenta de lo importante que era nuestra música. De hecho, ya sabéis que él se inspiró mucho en lo que él llamaba el folclore andaluz para hacer sus composiciones. Fue una persona inteligente, sabía mucho de marketing. ¿Dónde hay flamenco? Sea más bonito o más feo, pero ¿dónde hay? En Andalucía. Pues yo voy a inspirarme en la música que yo tengo aquí y voy a hacer un producto único. Hoy en día con el flamenco mucha gente viaja aquí. En el conservatorio tenemos gente de Japón, de Italia, que vienen de otros países para estudiar nuestra música, porque en su país no lo tienen. Fijaros, ¿no?, la importancia que tiene el flamenco fuera de nuestras fronteras. Y Falla supo ver eso y aprovecharlo y sacarle ese partido que realmente tenía. Y esto no quiero que lo oigáis, pero sí quiero que lo veáis. Fijaros, es que el flamenco con una música orquestal es que es muy complejo. Esto se trata del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Alumnado que podéis ver de muchas especialidades de instrumentos sinfónicos, pero arriba veis las palmas, esos son cantadores. Pero es que además tenemos un director, que es un profesor del conservatorio. Bien, pues todos ellos hacen música que podremos llamar sinfónica, música flamenca con el instrumento sinfónico, como podría ser, por ejemplo, la Orquesta Ciudad de Granada. O sea que podemos hacer cosas con el flamenco, con la música sinfónica. Claro, yo creo que no solo podemos, sino debemos, por lo que significa nuestra ciudad, por lo que significa el flamenco para nosotros y porque además tenemos el producto único que yo creo que le da un valor especialmente importante a nuestros músicos de aquí, que en otros países no tienen esa oportunidad. Continuamos adelante y vamos ya a entrar, si me permitís, en la materia que yo más o menos domino o lo intento. Os voy a dar algunas pequeñas nociones para que ahora, cuando pueda haceros alguna demostración, pues sigáis un poquito el hilo de las explicaciones que os voy a dar. Fijaros, el flamenco está basado principalmente en la guitarra. La guitarra le da la armonía, el ritmo, el compás. Son esos tres elementos imprescindibles que nacen de la guitarra. Por eso, cuando alguien intenta hacer una orquestación, se va a escuchar la guitarra. Porque como se vaya la teoría musical pura y dura que habla del modo flamenco y la cadencia andaluza, aquello no va a sonar a flamenco. Hay que irse a la guitarra. La guitarra es un instrumento popular que funciona por prueba y error. A ver, uy, esto está bonito, pues así lo voy a dejar. Bien, no tiene teoría. La teoría la hemos puesto nosotros después, ¿sí? Fijaos la diferencia. Bueno, como os digo, entonces estas técnicas son las principales en la guitarra y os las muestro ligeramente. Una de las técnicas primeras que se utilizaban era la técnica de pulgar. Simplemente esto, no tiene ninguna ciencia. La técnica de picado, se utilizan los dedos índice y medio para tocar a escalas rápidas. Casi intentando hacer la melodía de un cantador flamenco. Ahí la guitarra intenta emularlo. El arpegio, que es una técnica que viene de la guitarra clásica, que no se conocía en el flamenco. Donde salen muchas notas al mismo tiempo, ¿verdad? Pues eso en el flamenco no estaba, se cogió de la guitarra clásica, hermana. Igual con el trémolo. Fijaros, el trémolo nace de una sensación de continuidad que la guitarra no tiene. La guitarra toca una nota y ya ha muerto la música. Pero si repetimos esa nota muchas veces,
intentamos emular ese instrumento de cuerda frotada que puede hacer una línea melódica muy larga y continuada en el tiempo. De ahí nace el concepto de trémolo, que también viene de la guitarra clásica. El apagado, una técnica imprescindible en el flamenco. Yo estoy tocando y lo que hago es parar las cuerdas, ¿sí? Ese es el apagado. Todo esto lo vais a ver ahora. Los golpes. Cuando un guitarrista clásico nos deja la guitarra, está el pobre asustado, que me la van a romper. Nosotros damos golpes aquí y aquí, y en un tema solo, de 5 minutos, podemos dar 300, 400 golpes. Si no tuviéramos una placa de plástico que hay aquí, tendríamos 3 agujeros, uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Esa es la diferencia importante entre la guitarra clásica y la flamenca, los golpes. Y las dos últimas técnicas que son señeras de la guitarra flamenca. Si tú oyes un rasgueo, es muy fácil que pienses, eso suena a guitarra flamenca, porque los rasgueos son elemento clave. Y el otro elemento clave es este último, que se llama alzapúa, que es una especie de intención de imitar lo que sería una púa que se utilizan en la guitarra eléctrica. Como nosotros no tenemos púas, tocamos todo con los dedos, pues hacemos esta técnica. Ese sería el alzapúa. Esto es una especie de visión muy rápida sobre las técnicas principales de la guitarra que ahora tendremos la oportunidad de escuchar. Pero os cuento también rápidamente cuáles son las ramas que lleva a cabo un guitarrista flamenco en su vida profesional. Tiene la opción de ser un solista o la opción de ser un acompañante fijado, que esto es algo muy importante. Nos diferencia un poco de los músicos clásicos, que generalmente son solistas, por supuesto, o forman parte de una orquesta, grupo de cámara, etcétera, pero sobre todo tienen el papel de intérprete. Y un guitarrista flamenco, aparte de ser un intérprete, tiene que tener composiciones propias. Todavía hoy en día, desde que Sabika le dijera a Paco de Lucía hace muchos años, tú, toca lo tuyo, hombre, que ya está bien de tocar cosas de mi competidor. ¿Vale? No lo dijo así, pero intuimos que lo que le dijo a Paco de Lucía era que componga su propia música porque estoy harto de oír todo el rato que toca la del niño Ricardo, que no es la mía. ¿Vale? Entonces, de ahí quizás nació esa necesidad hoy en día de que todos los guitarristas compongamos, seamos intérpretes y compositores al mismo tiempo. Si somos solistas y si nos dedicamos al acompañamiento, fijaros todo lo que podemos hacer. Podemos acompañar al baile o podemos acompañar al cante, sabiendo 4 cosas con las que tiramos para adelante, porque los guitarristas somos personas prácticas. La música flamenca requiere para 3 o 4 vidas, una para tocar bien la guitarra solista, otra para acompañar bien al cante y otra para acompañar bien al baile. Por eso hay gente que se especializa solo en una de esas ramas. Pero como no tenemos más vidas, pues a veces uno reduce, simplifica y es capaz de hacer aproximadamente los 3 papeles con mediana capacidad, al menos. Algunos conceptos que os voy a dar, como son los 2 primeros, la falseta y el compás. Para que ahora, cuando lo veáis, lo identifiquéis. Por ejemplo, falseta o variación, lo que nosotros conocemos como melodía. Eso podría ser, por ejemplo, una falseta. Y luego está el ritmo, lo que nosotros llamamos hacer compás, que se utiliza para acompañar. ¿De acuerdo? Esos son los 2 conceptos que básicamente en los que se asienta la música flamenca. Acompañamiento y melodía solista. Vamos a ver cómo se tocaba la guitarra en aquellos comienzos del flamenco. Problema, no tenemos grabaciones. Como en la música clásica, que en muchas épocas no hay grabaciones. Pero amigos, hay papel. En el flamenco no hay papel del siglo XIX. No hay papel del siglo XVIII, ni del XVII, ni por ahí. No sabemos cómo sonaba la música en aquella época. Entonces nos tenemos que acercar a señores como Glinka, que intentaba escribir algo o intentaba describir esa música que hacía el murciano, ¿vale? Y tenemos que imaginar cómo podría ser. Bueno, pues esa guitarra llamada primitiva, que nace de simplemente una fiesta de vecinos, imaginaros, no había discotecas en la época,
Entonces, pues la gente el sábado por la noche lo que hacían es que, bueno, pues tú vives aquí, tú aquí, tú aquí, nos reunimos aquí abajo, tú cantas, tú bailas, yo toco, pues vamos a pasar la noche. Y, como veréis, ahí simplemente está la espontaneidad, se me ocurre una melodía, se me ocurre una falseta. Y entonces el guitarrista, pues simplemente se sentaba, escuchaba un poquito la guitarra, cómo sonaba el cante, y empezaba a tocar. ¿Qué hacía sobre todo? Melodías con el pulgar y mucho rasgueo. Os voy a poner un ejemplo. Suena una guitarra tosca, tocada por alguien que parece que no ha estudiado mucho, ¿sí? Pues esos eran los comienzos del flamenco. Así era la guitarra primitiva, hablando del siglo XIX, sobre todo, siglo XVIII, imaginamos que iba en esa idea. Pero no solo eso, sino que además la forma de tocar no es como yo he hecho ahora, sino que se utilizaba algo parecido a la guitarra clásica, como sabéis, casi siempre se toca así, casi siempre. Pues la guitarra flamenca dijo, pues yo voy a hacer algo parecido, que es esto. ¿Vale? Tocaban de esta manera. Hoy en día se cruza la pierna y se pone así, y ahora os diré por qué ese cambio tan importante en la forma de tocar el instrumento. Si alguno habéis visto las bandas de Verdiales de Málaga y veis cómo cogen el violín, yo pienso, mis compañeros de conservatorio, digo que no lo vean porque van a decir que qué forma es esa de coger el violín tan rematadamente poco ortodoxa. ¿Vale? Y es por eso, vienen de otra tradición y el instrumento se coge de otra manera. Muy bien, pues avanzamos en el tiempo y nos encontramos con el primer solista de la historia, que es este señor de aquí. Señor que no era de Jerez, ni era de Granada, ni era de Sevilla, era madrileño. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el flamenco? ¿No hemos dicho que hay que ser de Jerez? Pues fijaos, ¿no? Él sí era de raza gitana, pero era madrileño, como digo. Bueno, pues este señor tomó clase de Llobet y Tárrega, que son guitarristas clásicos, y gracias a eso introduce el trémolo que hemos hablado antes, amplía la guitarra, hace un nuevo estilo en la guitarra. Y pues vamos a ver cómo sonaba una de las composiciones señeras que creó Ramón Montoya, que se llama rondeña. Es un toque que se caracteriza por ser de ritmo libre. Es decir, Montoya va a la velocidad que quiere, no hay compás que seguir. Si alguien quiere tocar con él, lo lleva claro porque no lleva una pauta fija, ¿sí? Es un toque de los denominados libres.
Pues algo así suena esa guitarra de este primer gran solista, gran pilar de la guitarra flamenca, algo así, pero mucho mejor hecho, ¿vale? Es decir, estamos hablando de el Paco de Lucía de la época, era Ramón Montoya. Y fijaos cómo ya va ampliando la guitarra, ya va cogiendo otro color respecto a lo que yo había tocado, ese pequeño detalle que hice al principio. Y ahora llegan estos dos señores, el señor Niño Ricardo y el señor Sabica. Niño Ricardo, muchas veces los nombres vienen de lo que vienen. El niño de, pues al final el de se le quita y Niño Ricardo, se queda con ese nombre. Porque se llamaba Manuel, ¿de acuerdo? Y ahí está Sabica, por cierto, Niño Ricardo sevillano, Sabica de Pamplona, esta tierra flamenquísima. Bien, fijaos, ¿no? Cuánto mito queda por romper, cuánto hizo, efectivamente, como decía antes, el romanticismo, cuánto hizo de bien por el flamenco, porque incluso muchos compositores se acercaron, quisieron saber de lo exótico de Andalucía para inspirarse en ello, pero claro, al mismo tiempo se les vendió el flamenco de que, pues eso, el pobre, el que estaba tirado por las cuevas de la Sacromonte, ese es el que de verdad sabe flamenco, ese es el que hay que, ese quizás lo que Falla también pensó, vamos a buscar a estas personas del pueblo que son las que practican flamenco. Y ahí quizás se equivocó, porque el flamenco, en la época del concurso de Cantejondo, ya había artistas que por suerte ganaban dinero y se dedicaban profesionalmente a cantar. No eran gente tirada en el Sacromonte, sino que eran gente que eran profesionales. Ojo, en el Sacromonte también había profesionales. Quiero decir, es que no eran gente que vivía allí y mientras cantaba, mientras lavaba la ropa iba cantando, no. Gente que eran profesionales, que ensayaban y que llevaban el flamenco como algo profesional. Como digo, Niño Ricardo y Sabica. Sabica simplemente era el niño de las habicas. Claro, de las sabicas, ¿vale? Y ya con eso se le quedó el nombre artístico, por si queréis saberlo por curiosidad. Fijaros que son casi coetáneos, pero el señor Sabica estaba en Nueva York, con lo cual no pudo vivir la música flamenca en primera persona como sí hizo el Niño Ricardo. Entonces, en realidad, ellos crean dos corrientes distintas, aún siendo de una edad bastante parecida. El Niño Ricardo, aquí podemos ver algunas de las características del toque que tiene. Lógicamente, sigue la escuela de Montoya y lo que hace es ampliarla. Empieza a ampliar la guitarra, empieza a buscar un sentido rítmico diferente. Y empieza a grabar discos de solista como Montoya, pero claro, lógicamente, más evolucionado. Aunque decían que tenía un sonido muy sucio, quizá problemas de la uña y demás, pero es que si una cosa diferencia el flamenco también de la música clásica en la guitarra, es la limpieza del sonido. En la música clásica se busca un sonido redondo, una nota que suene ahí y que suene clara y precisa. Sin embargo, en el flamenco buscamos lo contrario, que suene ruido, ¿sí? Para que nos entendamos, reduciendo a lo absurdo sería que sonara ruido, que haga cerdeo, que chispee, que tenga energía la guitarra, ¿sí? Todo lo contrario al sonido dulce y redondo que generalmente se practica en la guitarra clásica. Pues algo así sonaba este pequeño fragmento de una serrana del Niño Ricardo.
Gracias. Fijaos como todavía sigue habiendo muchos rasgueos. Los rasgueos son esenciales en la guitarra flamenca, pero cada vez más aparecen nuevas técnicas y además hay desplazamiento de la mano izquierda. Se está buscando el instrumento en su completitud. Imaginaros un violín que tocara solo en primera posición, ¿verdad? Se está comiendo gran parte del registro del instrumento y lo está desperdiciando. Claro, si no tienes conocimientos, pues te quedas aquí en la primera parte y dé usted gracias que hago música con eso. Pues los guitarristas en principio no tienen ese conocimiento hasta que van avanzando y cada vez más saben que tienen trastes hasta el final. Bueno, para llegar a Sabica, hay Sabica, que acompañó muy bien al cante, al baile, estuvo con Carmen Amaya, pues le da una vuelta más a la guitarra, la hace todavía más compleja y encuentra algunas técnicas que van a ser propias de él, que lo hacen que simplemente, oyendo un poquito, se le puede identificar como quien es realmente, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas más brillantes que tenía son los largos ligados a una mano sola, que esto no se había hecho en el flamenco hasta que llegó a él. Por ejemplo, eso se lo debemos a Sabica. El uso de ciertos acordes disminuidos que él va explorando en todo el mástil son técnicas ya que requieren pues, una complejidad quizá más aún que algunos de los toques que hacía el Niño Ricardo, por eso se le considera el tercer pilar de la guitarra flamenca junto con Montoya y Niño Ricardo. Pues vamos a ver una farruca que compuso que se llama Punta y Tacón, una pieza en modo menor, compás binario, por suerte, porque en el flamenco el ritmo nos trae locos y esta pieza no es especialmente dificultosa en cuanto al compás de escritura de la pieza.
Pues tal que así sonaba la guitarra de Savica en la época, con un virtuosismo que ya pues realmente no conoce límites. Él en realidad, pues ahí donde lo veis, estaba bastante mayor, murió con, creo recordar, con 90 y algo así, y todavía tocaba, vamos, que era una cosa, era increíble, ¿no? Lo que hacía este hombre con la edad que tenía, que todos sabemos que la edad nos pasa factura en los instrumentos, y Savica pues estuvo muy fuerte, ¿no? A pesar de todo. A él lo llamamos el dios de la guitarra, Paco de Lucía. Curioso que Paco sería el Mozart, el Beethoven, pero el Mozart y Beethoven juntos. Me explico. Tú preguntas a cualquier guitarrista y haces una muestra de 1000 guitarristas y 999 te dicen que su referente es Paco de Lucía, que el mejor que acompañaba al cante, al baile, que fue solista, que tenía mejor técnica, Paco de Lucía. Es curioso esta coincidencia, ¿no?, entre todos los artistas, incluso cantadores, que te hablan de Paco, incluso sus coetáneos. Paco es que era increíble, ¿no? Cómo admiran unos a otros, pero a Paco es como el referente de todos, ¿no? Y eso la verdad es que me maravilla ver que hay esa cohesión, ¿no?, en la música flamenca, diciendo el mejor Paco de Lucía. Y Paco de Lucía lo estudia Norberto Torres, y es curioso que si os fijáis, casi todo lo que comenta aquí arriba habla sobre su fisionomía. Y claro, todos conocemos aquella historia de era Liszt, ¿no?, el que se cortó aquí los dedos para poder tocar el piano, en fin. Claro, la fisonomía en un músico hace mucho. Si tus dedos, tu cuerpo, todo ayuda, pues tocarás mejor que si tienes un cuerpo no apto para el instrumento que tú has elegido. Hay quien dice que los guitarristas teníamos que nacer con una pierna más larga que otra, con un brazo más largo para poder coger este instrumento tan amorfo, ¿no?, en ese sentido. Pero fijaos, ¿no?, Paco de entrada tiene todo eso, pero no solamente tiene eso, sino que tiene muchas horas de estudio, como todos los guitarristas, por supuesto, pero Paco más aún. Estaba su padre, venga, a tocar. Lo saca del colegio, yo ya no puedo pagar el colegio, a tocar la guitarra. Como todos los músicos del mundo, si estudias puedes ser mejor que si no estudias, ¿verdad? Nadie nace sabiendo tocar la guitarra flamenca porque su padre tocaba, y como mi padre tocaba, yo ya nazco y ya sé tocar la guitarra, ¿verdad? Pues no, Paco estudiaba muchísimo, acompañó mucho al cante, acompañó mucho al baile, y se hizo luego ese gran compositor que le da una vuelta más a la guitarra y maravilla al mundo, la hace internacional. Me cuentan, yo no estaba, que el disco Dentro de Agua en la época se ponía en la radio, se ponía en la discoteca, en el bar, a donde iba, sonaba Dentro de Agua. Y se me pone el pelo de punta de pensarlo, porque hoy en día no suena eso en la discoteca, ¿vale? Suenan otras cosas. Entonces, qué maravilla que el genio hizo esa rumba, que se hizo algo tan escuchado que dio a la guitarra ese impulso definitivo a nivel internacional. Gracias a sus composiciones y, por supuesto, a su capacidad de tocar, que ya quisiéramos nosotros acercarnos en algo al maestro. Vamos a hacer de Paco una granaína que se llama Reflejo de una. Granaína, como su nombre indica, está inspirada en Granada. Como muchos palos en el flamenco, la deformación fonética de granadina pues se queda en granaína, igual que tablado, ¿no?, que se quedó en tablado, pero venía de eso, de esas tablas que hay en los escenarios, ¿sí? Pues esta granaína es un toque que tiene unas características muy importantes, y es que la armonía ya te lleva a algo, un sitio más, digamos, de embrujo, de misterio. O sea, en la tónica de lo que voy a tocar ahora, pues ya te mete en un ambiente que hay quien dice que es moro. Yo ya no lo sé deciros, si no soy experto en música árabe como para saber si eso es así o no, pero tiene un ambiente particular, que solo tiene este toque, y es basarse en este acorde como tónica que da este color musical. La granadina es un toque libre, tampoco lleva compás, y bueno, Paco de Lucía la hace incluso añadiendo elementos que hoy podemos decir que estaban muy presentes ya en la música clásica, que es el fraseo y la repetición. En flamenco normalmente no hay estribillos, pero Paco de Lucía, sin hacer estribillos, sí hay partes que repiten, y esas repeticiones dan sentido a la música. Ya no es una falseta detrás de otra y ahora meto un compás y ahora hago esto. No. Tengo un tema para empezar, llamémoslo A, después B, se repite otra vez A, y eso le da coherencia y le da un concepto más formal a la música. Pues esto ya lo podemos ver principalmente, por ejemplo, en palos como la granaína que hace Paco de Lucía.
avanzamos un poquito más y ya estamos llegando al presente. Hay quien dice que todavía no hay sucesor de Paco de Lucía, pero hay quien dice que sí, y que es este señor que se llama Vicente Amigo, que ya está haciendo incursiones a otro tipo de música, ya que ahora la moda es la fusión. Pero ¿qué os digo con la fusión? Mira, el flamenco se lleva funcionando desde que nació. Cuando el flamenco nació, había piano, había crótalos, había violines, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que luego pues, un piano no es igual de manijero que una guitarra para una música popular, ya sabéis. Un piano pues, es más difícil permitírselo que una guitarra flamenca, que además eran más baratas incluso que las guitarras clásicas. Y probablemente por eso se fue reduciendo la instrumentación y se quedó simplemente en la guitarra como instrumento para antonomasia. Durante mucho tiempo se ha hablado del clasicismo en el flamenco, de cómo eran los cantes clásicos, los cantes puros, ¿verdad? La pureza del cante, etc. ¿Vale? Y todo eso simplemente se refería a que las cosas había que hacerlas como se hacían en determinada manera en el siglo XX. Porque en el siglo XIX, de las primeras décadas del siglo XIX, no sabemos cómo se hacía ese flamenco. Luego entonces, ¿qué es la pureza? ¿Qué es la ortodoxia en el cante? ¿El cante de qué siglo? ¿Verdad? Ya no estamos nosotros inventando algo, estamos encajonando algo de alguna manera. Entonces, como os digo, lo que os quiero decir con esto es que la fusión existe desde el comienzo, la fusión, la invención. El flamenco es una música viva, porque los compositores están vivos, los intérpretes están vivos y hacen su propia música, y ponerle puertas es muy complicado. De ahí que la fusión lo único que hace es dejarse llevar por modas. Hoy en día, en todos los espectáculos flamencos, cuando acabamos, hacemos bulería. En el siglo pasado se hacían los fandangos, para terminar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces son modas los que vamos haciendo. ¿Por dónde van las modas ahora en la fusión? Pues con la música de bossa nova, el jazz, el rock, etc. ¿Y dónde va a buscar la novedad? ¿Y dónde está la novedad todavía hoy en día? En la orquestación también. Por eso ahora está cada vez más de moda que haya un violincillo en el cuadro flamenco, una flautita, no sé qué, o incluso quien pone hasta su cuarteto con la guitarra flamenca. Y yo me voy a perdonar, pero es que para mí es una maravilla. A mí que me encanta la música sinfónica y la junto con el flamenco, y es que es genial, ¿no? Cuando he ido a los conservatorios he tenido la suerte de trabajar eso con el alumnado. Venga, vamos a tocar flamenco todos. Uy, peligro, ¿no? Digo, no os preocupéis, tengo aquí algunas partituras y algunas indicaciones para hacerlo. Y los resultados son tan bonitos que, vamos, yo creo que espero que ese camino se expanda cada vez más. Y podamos ver guitarristas con la OCG haciendo un concierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, cada vez más se están abriendo esas músicas y se está buscando la novedad. La novedad está hoy en día en eso. Pero no solo está la novedad en eso. Está la novedad en buscar colores, los colores, la armonía, cómo suena la música según la toques de una manera u otra. Lo antiguo sonaba algo, que son acordes muy estables, sonaba... ¿De acuerdo? ¿Qué busca lo moderno? Que ese mismo acorde, que esos mismos acordes, esas mismas posiciones tengan otro color. Siendo el mismo acorde, pero con otro color. Por ejemplo, si la bulería se ha tocado aquí siempre... Están aburridos ya de ese sonido, dicen, voy a buscar a ver si la guitarra suena de otra manera, si lo hago por aquí. Ostras, ¿qué acorde es ese? Probablemente haya muchas disonancias, muchas cosas que no suenan a relajación, suenan a tensión, ¿sí? Y el guitarrista dice, eso es lo que yo quiero, para que mi público no se duerma, ¿de acuerdo? Para sorprender, es lo que os quería decir. Así sorprendo, así en un momento dado, de repente, ¿y ese acorde de dónde ha venido? Y otra vuelta más, el ritmo. Ahora voy a intentar que el público se pierda, que diga, ¿qué está haciendo este? ¿Son bulerías o es otro palo? Y dices tú, no sé ni lo que está haciendo. Incluso los flamencos tenemos que pensar un poquito a ver por dónde va, ¿sí? Porque buscan ese ritmo que sorprenda. Y siguen explorando el mástil y ahora aquí no les parece bien y dicen, pues voy a subir un poco más a ver qué pasa. Ostras, qué acorde más bonito. ¿Vale? Y empiezan a explorar sonidos y hacen, digamos, un auténtico rompimiento, como decía Paco de Lucía en el documental,
con el pasado, con las formas establecidas. No, la serrana tiene que ser de esta manera, la soleá de esta otra. Bueno, pues ya hoy en día tú escuchas una soleá y si entiendes de flamenco dices, hasta que no llevas un minuto oyéndola, no estás seguro realmente de si es una soleá o no. Porque se diluyen los elementos que forman el flamenco en la actualidad, buscando ese concepto en otras músicas. No sabemos dónde irá el futuro, pero en cierto modo se puede intuir que vaya en esa línea y en una línea más que os quiero apuntar, que es la línea del intérprete flamenco, exclusivamente intérprete, no compositor. El futuro, fusión con otras músicas, se incorporarán nuevas técnicas de interpretación y composición procedentes de otras músicas y conocimientos teóricos sobre la música flamenca, porque ya se estudia, como bien ha dicho María José en la presentación, ya se estudia flamenco en los conservatorios. Entonces nosotros estamos haciendo así de la clase de al lado de otro instrumento, así de composición, así de armonía, ¿de acuerdo? Y estamos enriqueciéndonos unos a otros gracias a esa constante convivencia forzosa. Guste o no guste, estamos en el mismo sitio, ¿verdad? Y vamos compartiendo eso. Y eso hace que el guitarrista flamenco tenga conocimiento de música teórica. Y Manolo Sanlúcar hace arreglos orquestales y le dice a la orquesta, esto es lo que tienes que tocar. ¡Qué maravilla! Claro, ya no tengo que buscarme a un orquestador a ver si viene alguien que me haga los arreglos, que componga, que... No, Manolo Sanlúcar, el compositor, compone su música en la guitarra y dice, tengo claro qué arreglos son los que quiero tener. Esto. Me busco mi orquesta, mi grupo de cámara, lo que sea, y le digo que monte eso. Y eso es posible gracias, hoy en día más, y cada vez más lo será, gracias a que los flamencos cada vez más tenemos conocimientos musicales. Eso lo único que hace es abrir una puerta que antes la teníamos cerrada. ¿Voy a hablar con el director del conservatorio? No, porque va a decir que no sabes música, fuera. Te va a sentir como parte ajena, ¿vale? Pero nosotros ya no somos parte ajena, somos una parte que viene de una tradición oral de, oye, te voy a enseñar esto, imítame, que así te voy a enseñar esto. Pero también de otra parte que dice, hay un papel, señor, lo tiene usted que leer, ¿vale? Te doy esta partitura y la tienes que montar. Y tienes que tocar determinada obra con determinada agrupación de cámara o lo que sea. Y tú, si estás dentro de un conservatorio, eso lo tienes que hacer. Entonces yo creo que eso va a hacer que cada vez nosotros nos vayamos ampliando más y cada vez más sean esos conocimientos los que enriquezcan la música flamenca, porque siempre hablamos de enriquecer. Espero que ese trasvase de información sea mutuo con otras músicas, con la música clásica, con todas las que he citado antes, y la música no deje de ser eso, una música que crece, que está viva y que se va enriqueciendo a sí misma. Y la figura del intérprete. Porque como le dijeron a Paco, tú toca lo tuyo, pues parece que hoy en día el que interpreta, como yo, que lo que he tocado ahí nada es mío, todo es robado de esos grandes maestros, por eso no lo puedo hacer mejor que ellos, los intérpretes cada vez más tendrán su hueco y habrá guitarristas muy buenos técnicamente, muy buenos expresivamente, que se dediquen solamente a tocar música de otros. Eso, que en la música sinfónica, etcétera, está totalmente extendido y es lo normal, en el flamenco es justo lo contrario. Te reduce categoría, porque tú solo eres intérprete. Fijaos lo que os digo, ¿no? En el flamenco hay que ser intérprete y creador, y se le da más peso a la creación, aunque tu creación pues no sea precisamente una creación al estilo del maestro Paco de Lucía, puede ser de otra calidad, sí, pero se le da mucho peso a la composición. Si compones, puedes ser un buen guitarrista y puedes grabar discos. Si no compones y tocas cosas de otros, pues son de otros, y para las cosas de otros pues me pongo el disco de Sabica. Yo hoy me he permitido tocarlo para que lo podáis ver en directo, pero yo podría haber dicho, Sabica, pues pongo como está su grabación hecha por él mismo, la pongo y ya está. Y Montoya también está en su grabación. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué una persona que toque aquí eso, verdad? Pues si hay grabaciones, pues no, ya con el flamenco eso tiene que ir cogiendo otro color porque Montoya ya se murió y Sabica, y Ño Ricardo y el maestro Paco también murieron. Entonces esperamos que cada vez más haya esa figura del intérprete en el flamenco, pero todos son caminos que no sabemos para dónde nos llevará. Por ahora, ya terminando, contaros que es nuestra lucha, que es nuestro, como bien has dicho, María José, te lo agradezco mucho, es que cada vez más el flamenco pues, ocupe simplemente el lugar que merece, como cualquier otra música, ni más ni menos, el lugar que merece en cuanto a el estatus social, el romanticismo que nos hizo cierto daño, pues quitar mitos
deciros que es una música abierta, que todo el mundo puede hacer flamenco, que todavía habrá gente que diga, no, es que para ser flamenco, bueno, pues mejor no oírlo, porque son personas que no tienen conocimiento. Si yo quiero saber de música clásica, ¿a quién tengo que preguntar? Pues a mi compañero del conservatorio, que es él el que la ha estudiado, ¿vale? Es él a quien tengo que preguntarle si yo puedo hacer música clásica o no, qué necesito, ¿bien? Y en definitiva que me cuente él qué es la música clásica, que él es experto en su instrumento. Pues si es de flamenco, preguntarnos a nosotros, a los que hacemos este tipo de cosas. Si no sé mucho de qué va la cosa, pues voy a ver los investigadores, qué están diciendo últimamente. Si hago un TFM, pues en mi TFM habrá datos. Si Mariana hace un TFM y dice, mira lo que he descubierto yo, esto es científico. Esto no es una peña flamenca que me dijo, no, sí, es el flamenco, aquí hay que... ¿no? Sino que es un dato técnico que a ti te dice, vale, el flamenco es de esta manera. Esas son las fuentes por las que nosotros ahora mismo luchamos, intentando quitar tópicos, darle valor al flamenco, pero quitando tópicos. Y hay que ser de determinada manera y si no, pues tú no haces nada en el flamenco. Y nada más, no quiero cansaros más. Si tenéis alguna pregunta, no sé si habría tiempo, como me digáis. Sí. ¿Por qué el flamenco ha llegado tan tarde a los conservatorios? Ay, qué buena pregunta. Yo fui alumno de don Manuel Cano, cuando estaba en el conservatorio allí. Entonces, él venía de la escuela del Conservatorio Musical de Córdoba, que fue la primera cátedra, ¿no? Correcto. Flamenco. Entonces, le preguntamos, era uno de el mayor número de alumnos que estaban en el conservatorio de Estela, era de flamenco. Sin embargo, él tuvo la desgracia de que se murió en el mes de abril y el conservatorio no permitió que entrara nadie a sustituirlo. ¿Por qué el flamenco ha llegado tan tarde a los conservatorios? Porque no saben música, porque no son músicos, o porque el conservatorio no quiere flamenco Pues hay varios motivos, pero lógicamente os quiero hablar desde la distancia que me corresponde, puesto que yo no he ido a preguntarle a esas personas, oye, ¿por qué no hay flamenco aquí? De la época. Pero sí sé por qué hoy en muchos sitios todavía no hay flamenco. Hay flamenco en aproximadamente un conservatorio en cada capital de provincia, o sea, hay uno en Granada. ¿Cuántos conservatorios hay en Granada? Granada capital, Baza, Guadix, Loja, Motril, hay flamenco, nanay. Las enseñanzas básicas para nenes de 8 a 12, ¿no? Esa enseñanza hasta hace 3 años en el Conservatorio Ángel Barrios no la teníamos. Si tú querías estudiar guitarra, te decían a guitarra clásica y cuando lleves 2 años, pues ya te metes a flamenco. ¿Vale? Es como decirle a un alumno que quiere tocar el clave, que toque el piano para luego pasarse al clave. O que quiere tocar la flauta, que toque el clarinete para luego pasarse a la flauta, ¿vale? Para nosotros es el mismo disparate, porque son instrumentos y músicas distintas. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto es así? Porque, lógicamente, siempre ha habido reticencia en la sociedad a todo aquello que tenga que ver con una música de baja... ¿Ven? Ya con eso lo he dicho todo. Si se nos relaciona por el mito romántico con la música de el pobre, el discriminado, el exótico, el que no es oriundo de aquí, ¿vale? Pues entonces es más fácil decir, uy, no, eso no, esa mala gente aquí no. Si encima le añadimos, por desgracia, ese concepto tan absolutamente absurdo, racista, de pensar que el flamenco lo hacen malas personas y de una determinada raza, si unimos a eso, que además tampoco tiene coherencia, no, está estudiado, no hay coherencia en esa forma de pensar. Pero si juntamos todo eso, tenemos el caldo de cultivo maravilloso para que yo no quiero gente en mis pasillos, como un director que supuestamente decía eso, yo no lo escuché de su boca, pero sí me lo han dicho. Yo no quiero los guitarristas flamencos fumando en los pasillos. Claro, oyes algo así, pues ¿cómo vas a querer, aunque no lo conozcas, cómo vas a querer que ese tipo de personas entre en tu conservatorio? Yo no querría, pero me da igual si son flamencos o pianistas, ¿no? Si son gente de mala gente, yo mala gente en mi conservatorio no quiero. Pero si tengo ese prejuicio de que no, la gente que va a venir aquí va a ser de determinada manera, van a ser malas personas, malos alumnos que me van a revolotear todo el conservatorio, pues claro, yo no quiero aquí flamenco. Nosotros hemos escuchado, yo no, pero compañeros míos sí me dicen, me ha dicho que por encima de su cadáver flamenco en el conservatorio. ¿Pero por qué? Si yo soy un titulado más como el que estudia flauta, 14 años de carrera, ¿qué tengo que no tenga él? Por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo creo que la base está en todos los prejuicios que ha arrastrado el flamenco desde su creación. El mito romántico
que en su día hizo que el flamenco se expandiera y todo el mundo quisiera venir a ver flamenco en el siglo XIX, pues hoy en día vamos arrastrando eso todavía, de que para ser flamenco, de que ser pobre, de que ser mala gente, de determinados sitios, de determinadas razas, clichés, 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 y si no se cumplen, pues mira, yo no quiero eso en mi conservatorio. Eso es lo que nosotros creemos que ha ocurrido. Pero gracias a Dios, espero que lo estemos demostrando, que ya los flamencos de los conservatorios sabemos hablar, sabemos dar clases, somos puntuales, ese tipo de cosas, ¿vale? Somos unas personas normales, ¿vale? No tenemos que ser de ningún sitio. Tenemos un profesor que aprobó las oposiciones que es, creo que era irlandés, o sea, y está de funcionario de guitarra flamenca. Pues ya está, que no hay que ser de ningún sitio, hay que ser una persona y ya está, ¿no? Ya permitidme que esto lo hablo desde el corazón más que desde la razón, ¿no? En este caso. ¿Como instrumento es diferente la guitarra flamenca de lo clásico? Sí, muy diferente. Si me permite, ya aprovecho y te lo enseño aquí. No quería detenerme demasiado. Vale, está claro, 6 cuerdas, la misma caja, casi la misma forma. Bien, tiene diferencias fundamentales. Una, el golpeador, que ya he hablado de antes, que nosotros damos muchos golpes. Aquí hay una lámina de plástico que quizás no se aprecia, pero aquí está. Esto lo puedo hacer porque tengo una lámina de plástico. Si hago esto en la madera normal, se pica y se echa a perder. Las guitarras clásicas normalmente no lo tienen. Otra diferencia, la caja. Esto en la guitarra clásica es más ancho, porque necesitan un sonido grave, redondo, que se proyecte. Nosotros necesitamos un sonido agudo, chispeante, aunque muera pronto el sonido, pero que suene muy chispeante. Guitarra más estrechita para potenciar los agudos. Y otra diferencia importante, aparte de usar este instrumento, que es la cejilla, es lo que nosotros llamamos la altura de las cuerdas, la distancia que hay entre las cuerdas horizontalmente y el mástil, y este palo de aquí. En la guitarra clásica normalmente tienen una distancia mayor, de forma que si yo pulso una cuerda hasta que llega a la madera, pues, como yo digo, me pego una excursión. Muy difícil tocar así, es increíble cómo toca la gente de la guitarra clásica, yo no podría. Nosotros tenemos las cuerdas muy pegaditas, solo tengo que empujar aquí un poquito y ya estoy en la madera, ¿bien? Esa diferencia que parece, bueno, son 2 milímetros de diferencia. Esos 2 milímetros hacen que la guitarra nuestra sea, en muchos aspectos, más fácil de tocar en la mano izquierda. Pero también consigue un sonido que es el sonido flamenco, que es este. Si escucháis, hay una vibración ahí extraña, fijaos. Hay un ruido que está molestando casi, ¿verdad? Si tú tocas una guitarra clásica, lo normal es escuchar esto. ¿Vale? Cuando tocas la flamenca, ese ruido que está ahí presente, y eso lo motiva la distancia de las cuerdas. Por eso, yo no podría dar un concierto de guitarra flamenca, incluso acompañando al baile, al cante o lo que sea, con una guitarra clásica. Primero porque si no tengo golpeador me la cargo, y segundo porque no tendría el sonido, los dedos tendría que apretar mucho, ¿eh? Entonces hay bastantes diferencias, aunque el instrumento parece prácticamente igual, ¿sí? ¿Lo de la pierna? Lo de la pierna, cierto, que no lo he comentado antes. Vale, ¿por qué se sube la pierna y por qué se coloca uno así? Antiguamente dijimos que así, parece que los guitarristas flamencos estaban imitando a los clásicos, que tocaban así, y dijeron, bueno, pues esta postura parece cómoda. Esta postura es relativamente cómoda porque yo, si toco por aquí, puedo estar cogiendo la guitarra todo el tiempo, no se mueve, ¿vale? Aquí lo tengo todo. Pero si ya necesito mover aquí esta mano para cambiar de técnica, ¿qué le pasa a la guitarra? Que se me cae. Si tengo que venirme aquí, pues también se me cae, porque tengo que desplazarme. El desplazamiento, ¿vale? Perdonad que lo exagere para que veáis el concepto. El desplazamiento se me cae. Y entonces, ya antes de Paco de Lucía, hay una foto de Sabicas con la pierna cruzada, en fin. Lo que sabemos es que Paco lo populariza, lo hace conocido, hace que todo el mundo lo siga a él. Pero ya creemos que había antes gente que aparece en algunas fotos con la pierna así cruzada. ¿Por qué se hace así? Dijo Paco de Lucía. Porque claro, él decía, yo ahora necesito moverme aquí más. Y colocar la pierna de esta manera, incluso aquí presionando contra el cuerpo, me deja la guitarra mucho más descansada. Puedo moverme sin ningún tipo de problema, que apenas se mueve la guitarra. De la otra manera, pues ya lo veis, ¿sí? Ese era el objetivo de subir la pierna. La mayor exigencia técnica que tenían las composiciones de Paco de Lucía, comparando con esa guitarra primitiva que con tocar aquí era suficiente.
¿Alguna pregunta más? Son gratis, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no nos toca algo de su invención? ¿Por qué no toca algo que haya inventado? ¿Qué? Ah, algo que haya compuesto yo. Bueno, puedo hacer algo si queréis. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a hacer un poco por solea. Toque de 12 tiempo.